¿No me veis a mí? No. No. No, mira, la video está parada. Vale, venga. Bueno, pues vamos a empezar a hacer así. Pero como sea. Venga. ¿Empezáis o no? Sí, sí, ya puede empezar. Sí, 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 empecemos. Bueno. ¿Habéis recibido todos el resumen de Enric, verdad? Sí, 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 hemos recibido Sí. el resumen de Enrique. Entonces, bueno, pues a hacer un poco el resumen de esa situación y ya está. Y veamos lo que sea. Está. Venga. Bueno, ¿queréis que sigamos leyendo una parte del material o...? Bueno, yo he visto el material de Enrique y es muy contundente en cuanto al pensamiento de Cisus y la observación de bebés. Y de qué manera se conectan una situación con la otra, ¿no? Y él se muestra muy radical en ese sentido y en muchos momentos, bueno, incluso él dice que la madre coge las hojas verdes, no valora que realmente la madre, de alguna forma, Irina hace funcionar a la madre realmente en la recogida de cosas de la naturaleza, ¿no? Pero, en fin, en líneas generales se expresa toda esta situación que habíamos visto el día pasado en relación con las matizaciones que hace Cisus con todos los personajes que recorrimos el día pasado y con todas las matizaciones interesantes, con la intervención de Aishiber respecto Al perro. Al perro de Ulises. A la actitud de Ulises, exactamente, ¿no? Que era muy claro. Se veía muy claro de qué forma las matizaciones que hace Cisus, Helen Cisus, son realmente muy prácticas y muy útiles de ver. Ahora bien, estamos en la última parte de la observación, de esta última observación y realmente antes de que yo he abierto la página y he visto un poco que el padre va a entrar en escena un momento a otro. Pero antes de todo eso, hay un trozo de material en el cual pasa la señora Carmen, en el material que hay de Aishiber, pasa la señora Carmen y de alguna forma Irina se pone en contacto con ella. Se pone en contacto con ella y oímos las primeras palabras de Irina, Abba, Abba. Y la madre le pregunta si cuida a la abuela. A mí habíamos hecho toda una reflexión y un pensamiento en torno a esta situación de la abuela y bueno, la realidad es que aquí de nuevo se conecta en este final. Este es el final de la observación, porque el siguiente párrafo, yo lo adelanto, en el siguiente párrafo Aishiber nos va a decir que ha traído unos regalos, dice, le digo a la madre que ya es la hora y que le he traído un presente, le ha traído un regalo. Yo quería decir que la madre la observación nos hace un regalo con esta forma de manifestarse los personajes, con esta forma de no estar el padre,
con esta forma ya lo veremos después en el material cómo es ese asunto del padre, pero que de alguna forma matiza bien las características femeninas de las que habló Cissus en el último seminario, ¿no? Y que hoy vamos a continuar con reflexiones similares, ¿no? ¿Estamos? ¿Alguna cosa queréis decir? A mí me llama la atención, ¿no? Sí, que yo no he leído esta parte que usted ha hecho referencia, pero... ¿Perdón? ¿Que no has leído esta parte de...? Esta parte que a usted ha hecho referencia, ¿no? Ya. Pero que me parece importante es la señora Carmen. Sí. Es decir, la feminidad. Es decir, la feminidad. La feminidad. Lo femenino. Ya. Lo constituido desde la posibilidad del encuentro. Ya. Pero también es la marcha. Ya. Es la despedida. De acuerdo. De acuerdo. Yo creo, está muy bien toda esta puntualización tuya. Yo creo que la señora Carmen representa un poco los antepasados, los abuelos. Representa una situación que no conocemos exactamente, que ha habido una situación de duelo o de muerte en esta familia, pero que estaba rondando siempre en torno a la experiencia que no sabíamos. Y de alguna forma, esta señora Carmen, que es mayor, representa un poco una conexión con los ancestros pasados. Pero la cosa básica y el regalo fundamental que a mí me parece es de qué forma tan plástica se manifiesta la mujer que nos presenta a Cissus y que hoy yo quiero matizar o completar de alguna manera. ¿Estamos? Sí. Dicho esto, voy a recordar cómo terminábamos la observación del día pasado. Terminamos con la pregunta que se hace a la mujer, la pregunta que se hace L. Cissus. ¿Dónde me meto?, dice ella. ¿Quién puedo ser? ¿Quién en la larga dilación de su infortunio, abundancia de la mujer, siempre recompensada por el abandono? Ese es el tema. Un tema es el abandono de la mujer. Realmente en esta observación, las mujeres están abandonadas. Y es solo el Joan que ha pedido por el padre cuando el padre vendrá. Pero el padre no está. Hay una conexión entre el padre y el hijo y es muy interesante que lo vamos a ver hoy en el desarrollo del seminario. Continúa la descripción que terminábamos el día pasado, renunciando cada vez de una manera menos violenta la historia de Medea, repitiendo cada vez más tierna, tristemente, el don, el impulso, la pasión, la alienación, el descubrimiento fulgurante de lo peor. ¿De qué manera radical? Ella dice, el descubrimiento fulgurante de lo peor. No es la muerte, es el amor total, lo que el amado ha utilizado para sus bajas pasiones. Y aquí cita a Eurípides, aquel que lo era todo para mí, para mi bien, lo sé, mi esposo se ha convertido en el peor de los hombres. Esta es la cita con que terminábamos el seminario de Eurípides. Pero yo quiero continuar hoy con la descripción que ella continúa haciendo de la mujer. Escuchar cómo la presenta.
escuchar cómo la describe, escuchar si de alguna forma podemos contactar con la señora Carmen, con Irina, con la madre de Irina y con la demanda del Joan. Dice el Encisus, inmensa, cortejo de maltratadas, engañadas, desoladas, rechazadas, pacientes, muñecas, rebaño, moneda, despojadas, tan explotadas, desnudas. Y dice, él dice, después de esa descripción, y a pesar de esa descripción, lo dan todo. Lo dan todo. Ese sin duda su defecto. Y entonces, para aclararlo, da un ejemplo. Y dice, ejemplar, Ariadna. Ejemplar, Ariadna. Solo doy esa foto, solo doy esa imagen ahora. Ya estudiaremos más adelante, en el transcurso del seminario, no de este seminario, sino en otro, quién es Ariadna. Ejemplar, Ariadna. Y ahora la describe, ahora la dibuja, ahora la perfila, ahora nos la muestra. Ejemplar, Ariadna. Sin calcular, sin dudar, creer, ir hasta el final de todo, darlo todo lo que uno tiene, renunciar a todo lo que le da seguridad, gastar sin retorno. El anti-Ulises. Sin una mirada atrás. Saber cortar, abandonar, avanzar en el vacío, en lo desconocido. Y aquí añade el personaje. Teseo se une al hilo. Teseo se une al hilo. Que la mujer sostiene firmemente, que Ariadna sostiene firmemente, para sujetarlo. De alguna forma, el Joan, el hermano, utiliza aquí ese hilo también, que es el hilo de la mujer. De alguna forma, ese hilo en el que se cuelga el Joan, es el hilo de Ariadna, es el hilo que se ofrece en todo momento al hombre. Pero, y añade ella, pero ella, Ariadna, se lanza sin hilo. Y entonces dice, para aclararnos de dónde ha sacado todo eso, leo la vida de Teseo de Plutarco. O sea, este es el texto de Encisus. Este es el texto este es el texto de Encisus. Este es el texto de la quinta observación de bebés según el método Vic que nosotros estamos haciendo hoy. Pero para ello, ¿queréis hacer alguna reflexión acerca de lo que he dicho? ¿O continúo? Yo quería, si pudiera... ¿Cómo? Yo quisiera ver si pudiera desarrollar algo. Esta frase de Helen, Sisyphus, Esa frase de Helen que leyó, que terminábamos diciendo, bueno, que lo ha leído ahora, yo ahora intentaré retomar, hablaba de que
no es tanto la muerte como el amor absoluto. Exacto. ¿Esto? Es a través del amor y no de la muerte, es a través del afecto que realmente se expresan las cosas. Faltaría más. Yo te amo, dice el padre, yo estoy aquí presente, yo estoy aquí al lado. No estás, no es verdad que estás. Esta es la última observación, esta es la fotografía que tenemos, esta es la realidad que tenemos. Esto es lo que nos dice la observación de bebé según la técnica Vic. El padre no está. Pero eso es lo que dice la teoría de una feminista dislocada, no, de una señora con mucho juicio, con mucha profundidad, con mucho valor, con mucha inteligencia, con mucha versatilidad. Pero yo quisiera deciros qué es lo que dice Plutarco, de cómo nos presenta Plutarco a este personaje que ha aparecido ahí y que se ha enganchado al hilo de Ariadna, que es Teseo. Entonces, Plutarco hace las vidas paralelas y trata de ver toda la humanidad, la moralidad, trata de ser completamente objetivo desde el principio hasta el fin, ofreciéndole toda la versatilidad del personaje. Dice Plutarco, paréceme que Teseo hace juego con Rómulo, porque son vidas paralelas, las compara, ¿no? Por muchas notas de semejanza. Por ser uno y otro de origen ilegítimo y oscuro. Hubo fama de que eran hijos de dioses, invistos ambos, y que al valor reunían la prudencia. O sea, daros cuenta qué descripción hace Plutarco tan precisa. Al valor unían la prudencia, pero no lo ha terminado todavía. Lo completa diciendo, el uno fundó Roma y el otro dio gobierno a Atenas. Concurren también en los dos el rapto de mujeres. Coinciden los dos en el rapto de mujeres. Y ni uno ni otro, evitaron el infortunio y el disgusto en las cosas domésticas, habiendo incurrido al fin, según se dice, en el odio de sus conciudadanos. Esta es la descripción con que nos muestra a Teseo. Esta es, en su casa, es decir, el rastro de las mujeres, es decir, bueno. ¿Cómo es el linaje de Teseo? Fue Piteo, uno de sus abuelos, que le tocó una ciudad no muy populosa, pero tuvo gran nombre como sabio y entendido. Incluso Aristóteles y Eurípides llaman a Hipólito discípulo del respetable Piteo, que era el abuelo de Teseo. O sea, esta es la forma como se presenta el linaje es su abuelo Piteo. Entonces, Piteo encuentra que su hijo Egeo no podía tener hijos. Se ignora lo que Piteo le aconsejó o cómo le embaucó para que se ayuntara con Etra. Egeo se ayuntara con Etra y después de un tiempo, sospechando que estaba en citas, le dejó un alfanje, el abuelo, y unos
coturnos. Unos coturnos son unos zapatos de madera que utilizaban esas personas. Unos coturnos escondiéndolos debajo de una piedra. Esto se lo reveló solo a ella, previniéndole que si diese a luz un hijo varón y creciendo en edad tuviese fuerza para remover la piedra y recoger las alhajas depositadas, se le enviara con ellas sin comunicarlo a nadie, antes más ocultándolo cuanto pudiese a todo el mundo. Este es un poco el origen del linaje de Teseo. Fue hijo de... fue un hijo el que Etra dio a luz y se le dio el nombre de Teseo, que dice que en griego Teseo significa tesis, ¿no? Bien, entonces, Etra siempre ocultó el verdadero origen de Teseo. Como ya desde niño hubiera dado muestras de reunir con la fuerza y robustez del cuerpo el juicio y la prudencia, reunía la fuerza física, pero también reunía el juicio y la prudencia. Entonces Etra lo cogió y lo llevó al sitio de la piedra, descubriéndole las cosas que su padre le había dejado, las alhajas que le había dejado. Entonces le mandó a recoger eso para que fuera a Atenas. Él realmente hizo con facilidad todas esas cosas, pero el abuelo y la madre le dijeron que fuera a Atenas, pero que no fuera por los caminos habituales, sino que fuera por el mar, porque resultaba que por los caminos habituales había ladrones y facinerosos. Porque en aquella época fue fecunda en hombres de infatigables de aventajadas e infatigables fuerzas para los trabajos manuales y de grandísima ligereza en sus pies, pero que en nada moderado provecho empleaban estos dotes que tenían estos hombres, sino que se complacían en la violencia, abusando con crueldad y aspereza de su poder, y se esperaban a dominar, era para sujetar, destruir y arramblar con todo lo que encontraban delante. Por ejemplo, ellos consideraban que la modestia, la justicia, la igualdad y la humanidad no estaba bien. ¿Os dais cuenta de lo que he dicho? Que la modestia, la justicia, la igualdad y la humanidad no estaba bien. La gente dice, esas son buenas cosas, pero lo dicen porque son incapaces de injuriar, o porque temen ser injuriados. Pero eso es muy diferente hoy día en nuestra... ahora se oye menos porque no se puede decir y no se puede hacer, pero en mi juventud tener esas características de despiadado era una característica bastante varonil y bastante defendible por todo el mundo, ¿no? Esta era una cuestión fundamental, ¿no? O sea, entonces Teseo, para hacer patente con sus obras y con sus excelencias y para legitimar su nacimiento, él decidió irse por tierra, ¿no?
y hizo toda su travesía a través de la tierra. No pretendía ofender a nadie, más si alguien hacía violencia, entonces se prestaba a defender a la gente. Teseo castigaba a los individuos haciéndoles sufrir las mismas violencias que practicaba y la justa pena de sus injusticias por los mismos medios que se valían ellos. Es decir, que él trataba de hacer esa justicia por su mano. Entonces, para conectar con su historia, porque todavía no hemos conectado con su historia, él hace todas sus travesías, sus aventuras, y siguiendo el camino, llegó a la ciudad el 8º día del mes de Crono. Entrando en ella, halló las cosas públicas en confusión y desorden, y en particular encontró las cosas de Egeo, que era su padre, y su casa, también en mal estado. Egeo en ese momento vivía con Medea, refugiándose allí de Corintio. Había ofrecido a Egeo remedios, ya que no tenía sus hijos remedios medicinales para conservarlo. Y cuando llegó Teseo, le dijo a Egeo, mira, hay que defenderse de este hombre. Egeo estaba ya viejo y temeroso y pronto a hacer caso de esas cosas. Y entonces le dijo, mira, te voy a dar una taza, lo vas a invitar, le vas a dar una taza de veneno y nos vamos a librar de él. Y efectivamente, invitaron a Teseo. Entonces, Teseo se presentó allí, pero no dijo quién era, sino que él quería dar la ocasión de que le reconocieran, para ver si su padre le reconocía a él. Entonces pusieron la carne sobre la mesa y él sacó su espada, su alfanje, para cortar la carne. El padre tenía el bol con el veneno, y entonces cuando su hijo sacó el sable, reconoció a su hijo y tiró la taza de veneno. Reconoció a su hijo y se reconocieron entre los dos, y entonces lo presentaron al pueblo y entonces la gente lo alabó, valoró todo el valor que tenía Teseo y aquí está la situación. Os he mostrado un poco así a vuela pluma cuál es la vida, cuál es la estirpe del tal Teseo. Y ahora quería leeros brevemente qué es lo que piensa Helen Cissus de esta situación. Porque hace una descripción perfecta de lo que es la situación. Helen Cissus dice: destino ejemplar. Dos hilos tejen la elevación del hombre y el descenso de la mujer. La trayectoria de Teseo en la trayectoria de Teseo se escriben todas las figuras de la subida al poder.
hijo todavía desconocido de su padre, Egeo, que ha tenido a Medea por esposa, y pone entre paréntesis, ironía de la historia con Medea, fin de carrera de exilios sucesivos, la escena donde se instalará el primer modelo de organización de cultura masculina quedará despejada de una vez por todas. Escuchad. Se da a conocer momento supremo en el que se manifiesta el misterio de la filiación. El padre y el hijo se reconocen el uno al otro en los signos de su orden, que son la espada que saca Teseo, y el padre lo reconoce. Entre paréntesis, y las sandalias cortadas, pues Teseo, su nombre, lo recuerda, es aquel que ha logrado levantar la roca debajo de la cual Egeo había dejado sus sandalias o coturnos. ¿Qué es un hijo? El hombre que logra levantar la roca para ponerse el calzado heredado. A continuación se teje una carrera triunfal, atravesada de cuerpos femeninos, al hilo de un alma impía. De mujer en mujer se amasa un enorme territorio. A través de Ariana, de Antíope, de Hipólita, de Fedra, Eratombe, de Amazonas, innombrables, hay miles de mujeres que habría que contar, innombrables. Con Teseo se extinguen las últimas grandes llamas, y así seguidamente hasta Helena, raptada a los 10 años de edad. Así empezó, o más bien dice el Disus, fue comenzada. Y vaya, no se sabe más, pues Teseo se esfuma al final del camino, del rastro, y con su acción, y sigue corriendo. Por lo demás, después de la muerte de su padre, se pegó, congregó a los habitantes de toda la provincia de Ática en una ciudad e hizo que se rindieran. Y Plutarco cuenta que había quienes estaban de acuerdo para someterse a las sugerencias de Teseo, y los otros, los que a pesar de todo cedieron, y por temor a su poder, a la centralización y a la destrucción de las pequeñas unidades de administración local, nacimiento, lo aceptaron. Después, dice, vivió feliz, creó la moneda que hizo acuñar con la efigie del toro de Maratón y tuvo mucho dinero. Helen Cisus dice, yo no hubiera podido ser ariana, coma. Dice, estoy de acuerdo en que de por amor, punto. O sea, yo no hubiera podido ser ariana. Estoy de acuerdo, punto. Estoy de acuerdo en que de por amor. Y dice, ¿pero a quién? Teseo no tiembla, no adora, no desea, pasa por los cuerpos, ni siquiera magnificados, y en dirección a su propio destino.
toda mujer es un medio. Punto. Y dice el Elphisus, lo comprendo perfectamente. ¿Es irónico o es real? Punto y aparte. Dice, pero me hubiera arriesgado. O sea, ha dicho que Arianna no. En todo caso, en el próximo seminario podríamos quizá hablar de el mito de Teseo y Arianna, que es muy interesante, ¿no? Y cómo hay y cómo se resuelve todo eso, y cómo Arianna es abandonada y se casa con. En unas dicen que se ahorca con una cuerda, en otras se dice que se casa con Dionisio, es decir, pero me hubiera arriesgado a ser Dido. En esta escena empiezo a sufrir, dice el Elphisus, poniéndome en el lugar de una mujer. Dido es una mujer fantástica, es una reina que lo veremos con otro personaje también interesante, que es Eneas, pero eso será para otro seminario. Dido y Eneas. Nos queda también en el tintero Teseo y Arianna. ¿De acuerdo? Por ahora es la exposición que yo he querido hacer en torno a este regalo que nos hace, porque ahora es el regalo que hace a Isiber a los participantes del seminario de observación, pero este es el regalo que nos hace esta observación, haciéndonos reflexionar concisos de esta manera acerca del comportamiento o de la instalación del poder masculino en el personaje de Teseo a través de su relación con todas las mujeres. Es una imagen, igual que la imagen que tenemos del padre. El padre no ha hecho nada, en fin, Teseo no ha hecho nada, en fin, era un hombre muy valioso, era por la virtud que hacía sus cosas, etcétera, etcétera. Os habéis quedado mudos. ¿Por qué? Yo me sigo preguntando. A ver, que no oigo sí, bien. que voy hacia atrás, pero a mí la imagen que me viene es la del hermano. ¿No? ¿Sí? Joan ¿no? Agarrado de la cuerda, ¿no? En el momento en que la madre le dice en la observación que pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a necesitar el padre para poder entrar? ¿no? Y la madre le dice, tú no tienes que meterte con estas cosas. Él acude a la cuerda. En el momento en que la madre le dice, tú no te puedes meter en estas cosas, refiriéndose a la pregunta a cuándo va a tardar el padre, entonces Joan, ante la negativa de la madre, acude a agarrarse en la cuerda. De acuerdo. Ya. Y me preguntaba ¿qué parte de la masculinidad es representante Joan? Ya.
Por supuesto, es muy interesante todo eso. Es muy interesante la cuerda. Es muy interesante el poder. O sea, cuando hay el poder, cuando la cuerda es poder en contra de la mujer o en contra de su hermana, tendríamos que ver qué camino ha tomado la cuerda o el hilo. El hilo de la subida de Teseo en la cuerda, el hilo del Joan en la cuerda hacia arriba y el de Irina hacia abajo. Es decir, ¿dónde estarían esas dos situaciones que es importante tener en cuenta? Yo, bueno, en fin, es muy interesante. Yo he leído un poco más de la cuenta en relación con la entrada del padre y los regalos, pero a mí la única cosa que yo quiero decir ahora es que después de eso vienen los regalos, pero a mí lo que me parece es el regalo que nos ha hecho esta observación al final, mostrándonos la riqueza de un pensamiento tan rico, tan expresivo, tan generoso, tan múltiple como el de Cissus. No, está... Os hablé del otro... sí, no, adelante. Bueno, que realmente esta mujer consigue hacer, ¿no?, una, diría, relectura, ¿no?, en cierto modo. ¿Una qué? Una relectura, ¿no?, como un volver a reabrir, ¿no?, todas estas imágenes, ¿no?, que tienen una calidad, ¿no?, de héroes o antihéroes, ¿no?, y de la figura de la mujer. Y pensado también en la figura del Minotauro, Ya. que se habla de, es Ariadna, es Teseo, es el hilo, pero es el laberinto y el Minotauro, ¿no?, que es este monstruo, ¿no? También es bien interesante, ¿no?, cómo en esta historia, ¿no?, esta presencia de lo monstruoso, de lo que es inconcebible, que está fuera de lo humano, ¿no? De acuerdo, pero lo que es interesante, solo para abrir un poco el tema, en relación con Ariadna, ¿por qué Cissus dice, yo no hubiera podido ser Ariadna? Porque Ariadna, bueno, aparte de su comportamiento, pero que ella la defiende, que es todo generosidad, que es darse, lo que es tremendo es que Ariadna pertenece a una familia incestuosa y bestial. El Minotauro es el hermano de Ariadna, porque fue concebido en la relación de su madre con el toro fantástico, ¿no? Y que nació el Minotauro. Por lo tanto, el Minotauro es un hermano de Ariadna. O sea, y de alguna forma ella quiere librarse quizá de esa familia y quiere salir de esa familia, y es por eso que da a Teseo la posibilidad de matar a su hermanastro, en fin, que es un monstruo, ¿no? Sí, en fin. Ya veremos también el asunto de Dido, que es un personaje también fabuloso y bellísimo, que también está implicado con una relación con un hermano también bestial, ¿no? En fin, y que es terrible, ¿no? O sea, digo esto por la bestialidad, las bestialidades que
que se dan en el mundo, ¿no? Las bestialidades que actualmente se están dando en relación con las guerras. ¿Qué tiene que ver eso con todos estos mitos que están ahí en el trasfondo de nuestras realidades, ¿no? En fin, bueno, en fin, ahí está la situación para poder reflexionar y poder hablar y, en fin. ¿Sí? ¿Alguna cosa más? No oigo, Enrique. ¿Estás hablando? No estoy hablando. No, creía que hablabas. O sea, en fin. Bueno, ¿cuándo nos vemos la próxima vez? Tercero. El tercer lunes. El tercer lunes, ¿cuándo es? Día 20. El día 20. Yo me parece que tendré dificultades ese día. ¿Podríamos poner otro día? O sea, quizá tendríamos que pasar al siguiente. ¿Es el tercero cuándo es? ¿El 20 y cuánto? El 20. 20. 20. El 20. Yo creo que en todo caso lo podemos ver si es posible el 20, ¿no? Os lo diré en un par de días. Si no, tendríamos que pasar al siguiente mes. Vale. ¿Estamos? De acuerdo. O sea, lo dejamos entonces en 20 en interrogante, ¿no? Sí, sí. Sí. De acuerdo. Quedamos pendientes. Sí. Quedamos pendientes. Queda resonando Ariadna y el hilo de Ariadna y Teseo para poder ir hilando nosotros también, ¿eh? Sí. Vale, pues quedamos así. Muy bien. Bueno, quedamos pues, así. En fin, a ver cómo ha quedado esto después registrado ahí, ¿no? En fin, bueno. Vale, pues ahora se lo envío. De acuerdo. Muy bien. Adeu. Muchas gracias. Adeu. Adiós. 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 Adeu. Adiós.